Buenas tardes. Cuando el 29 de febrero comparecí por primera vez ante el primer caso positivo en Asturias, me comprometí en todo momento a hacer de la transparencia, yo creo que la actuación del Gobierno de Asturias a la hora de analizar la situación. Por eso he querido nuevamente en esta rueda de prensa someterme no solo al escrutinio de los medios de comunicación, sino también aprovechar para trasladar un mensaje al conjunto de los asturianos y asturianas en estos días duros que estamos viviendo. Lo primero que lo hago el día después de haber tenido los peores datos de fallecidos en Asturias. Ayer 13 asturianos y asturianas engrosaron la lista de muertos víctimas del coronavirus. Ya sé que hay gente que puede entender que esto en el marco de centenares de muertos en toda España es una cifra menor, pero para mí no, y para el Gobierno asturiano tampoco. Cada persona, porque no son números, son personas, suponen vidas rotas, suponen familias con dolor y, por tanto, quiero en primer lugar hacer ese reconocimiento, trasladar un recuerdo emocionado a esas 13 víctimas del coronavirus y, cómo no, trasladar un abrazo muy fuerte, lo más fuerte posible, virtualmente claro, a sus familiares y a sus amistades. Desde luego es doloroso cada cifra de fallecidos. Y además en un marco en el que el Gobierno del Principado de Asturias, insisto, desde el primer momento dijo que iba a hacer de la transparencia su guía de acción. Pero además les recuerdo otros. Dijimos que afrontábamos esta pandemia como un equipo. Es decir, no era una cuestión de una consejería u de otras, era una cuestión de todo el Gobierno de Asturias. Pero cuando hablo de equipo hablo más amplio que el propio Gobierno. Equipo con el conjunto de la sociedad asturiana que está volcada en esta lucha. Junto con esta cuestión, la idea de anticipación siempre ha presidido lo que han sido las líneas de acción de nuestro Gobierno en medio de una situación muy compleja, porque quiero recordar que ni existe manual de instrucciones, ni mucho menos la pandemia, la enfermedad en sí es conocida. Es decir, a día de hoy no hay aún una terapia que los científicos reconozcan como efectiva 100% frente al virus, ni mucho menos aún existe una vacuna. Pero esa anticipación nos ha servido para tomar decisiones y también, por tanto, para intentar contribuir a salvar el máximo de vidas posibles. Y nunca hemos renunciado en los análisis que hacemos a ponernos siempre en el peor de los escenarios. Y junto a esta cuestión, y no menor, es la respuesta que como Gobierno hemos intentado afrontar desde el punto de vista de no dejar a nadie atrás, de pensar en las personas que peor lo están pasando. Pues bien, esta semana, desde el punto de vista de la evolución de la pandemia, quiero analizar los datos y aunque sé que hay gente que no le gusta el lenguaje bélico y que dice que luchamos contra un virus, que esto no es una guerra, el lenguaje bélico quizá nos ayuda para explicar lo complejo de la situación, como digo, frente a una enfermedad que todavía hoy es una gran desconocida, en la que, por ejemplo, las terapias que hoy los científicos a nivel mundial consideran que son mejores o aplicables, hace 15 días se consideraban que no servían de nada. Esta es la situación en la que nos movemos. Pero, como digo, el lenguaje bélico nos ayuda a explicar la situación y entender que, igual que en una guerra hay muchas batallas y hay muchos campos de batallas, también en la lucha contra la pandemia en Asturias hemos vivido hemos afrontado esta batalla, esta guerra, perdón, en varios campos de batalla. Por ejemplo, al principio recordarán cuando se sospechaba de que había ya una transmisión comunitaria y antes incluso de declararse el estado de alarma, el Gobierno de Asturias tomó decisiones para intentar frenar eso. Y, por ejemplo, cerramos colegios, centros culturales, centros sociales, prohibimos la visita a las residencias de mayores, adoptamos decisiones de cierre comercial. Luego, la siguiente batalla fue en la batalla del material. Y es verdad, tuvimos problemas de abastecimiento de lo que es el material necesario para esta lucha. Y es verdad también que los protocolos han ido actualizando porque, como digo, la enfermedad es una gran desconocida de la que estamos aprendiendo de día en día. Ese material, además, hubo un momento que costó mucho conseguir porque entraron todos los grandes países del mundo a intentar acaparar en un momento en el que era una gran incógnita a nivel mundial. El tercer campo de batalla que hemos vivido, como saben, es el de evitar el colapso sanitario. Y esto no fue fácil. Hubo que reordenar el propio funcionamiento del SESPA, los propios consultorios, el papel clave que ha jugado la atención primaria, la apertura de nuevos equipamientos, que yo creo que ha sido fundamental. Y hoy parece que esta batalla, el colapso sanitario y el riesgo de colapsar las UCIs, hoy por hoy al menos, y permítanme que sea prudente, parece estar controlado. Y eso nos lleva al actual campo de batalla. Y lo quiero decir con la crudeza con la que a mí me gusta explicar las cosas. Hoy el campo de batalla son las residencias de mayores.
Por eso hemos intensificado las medidas en las últimas semanas y aún las vamos a intensificar más. Por ejemplo, hemos nombrado una persona responsable en todas las áreas sanitarias para tutelar de cerca y controlar lo que pasaba en cada una de las 244 residencias públicas, privadas y concertadas que existen en Asturias. Junto a ello, hemos intervenido más directamente a algunas de estas residencias cuando detectábamos algún brote o algún caso. Y así, en estos momentos, hay 61 residencias en Asturias que han sido intervenidas. Es decir, tienen un interventor sanitario nombrado directamente. Pero también hemos tomado medidas importantes desde el punto de vista del control de las propias residencias. Y ahora, por eso, quiero intensificar o quiero clarificar que en este nuevo campo de batalla en el que estamos, vamos a hacer todavía más medidas o vamos a aplicar más medidas más duras para hacer frente a la situación. Por eso hemos anunciado que vamos a analizar al conjunto de los profesionales que trabajan en las residencias de mayores y al conjunto de las personas que residen en las residencias. No crean que esta es una medida general en España, ni mucho menos, es más bien excepcional. Pero consideramos que, puesto que los otros campos de batalla están controlados, es el momento de que nos centremos de lleno en las residencias de mayores, sabiendo además que es el colectivo más vulnerable. Quiero recordarles además que 6 residencias concretamente han sido medicalizadas, es decir, en ellas se ha reforzado la atención sanitaria, haciéndolos lo más parecido a un centro sanitario también. Y ello incide en un dato que no es menor y que nos diferencia de otros países del mundo y de otras comunidades autónomas. En otros países y en otras comunidades, el hecho de tener una determinada edad supone impedir el acceso a los medios sanitarios. Es decir, hay países del mundo y hay otras comunidades autónomas que el hecho de tener una edad, de ser una persona mayor, impedía tener la misma atención médica o clínica, hospitalaria, que una persona joven. En Asturias no, jamás. Todo lo contrario, y hay un dato que lo explica perfectamente. De todas las personas que han fallecido, como saben, hay un porcentaje que proviene de residencias. Pero la inmensa mayoría no han fallecido en las residencias de mayores, sino en los hospitales. Un 80% de los que residían en estos centros y han fallecido, fallecieron en hospitales. Es la respuesta de un pueblo, lo sé, los asturianos y asturianas tenemos en ese sentido una vinculación especial con nuestras personas mayores y por eso nos mueve a rechazar de plano aquellos comportamientos o decisiones que excluyen de atención sanitaria a las personas mayores. Aquí todo lo contrario. Por salvar una vida de una persona mayor, me consta, el personal sanitario lo está haciendo todo. Y lo dice alguien, lo dice un presidente que, como saben y es público, siente una especial sensibilidad con las personas mayores y que, de hecho, se crió con sus abuelos. Así que comprendo perfectamente el dolor de tantos hijos, hijas y tantos nietos y nietas. En segundo lugar, junto con la evolución de la pandemia, este campo de batalla en el que estamos, está la cuestión económica. Miren, los estudios empiezan a decir que la cuestión económica, la crisis económica que se está generando, supone una crisis similar a la que vivió España después de la Guerra Civil. Es decir, habría que remontarse a después de 1939 para vivir una situación similar. Por eso es tan importante que los gobiernos reaccionen. El Gobierno de España ayer anunciaba, por ejemplo, que casi 22.500 autónomos van a recibir una ayuda extraordinaria y no van a tener que hacer el abono mensual a su régimen como autónomos, al régimen de la Seguridad Social. Pero el Gobierno de Asturias ha puesto en marcha otras 10 medidas y tengo que decirles que las 10 están plenamente en vigor por valor de 32 millones de euros. De hecho, quiero recordar que más de 10.000 solicitudes se han cursado para esta ayuda de 400 euros que para los autónomos ha creado el propio Gobierno del Principado de Asturias. Ayer mismo anunciábamos otra medida económica que no es menor y unos días después de que nos habilitara para ello el Gobierno de España, que es la ayuda al alquiler, una cuestión fundamental para las personas que han perdido su empleo, que están en una situación de ERTE o en una situación económica más difícil y que puede suponer hasta una ayuda mensual de hasta 500 euros durante 6 meses. Y por último, en la cuestión económica, hemos recibido una noticia, y lo digo con satisfacción, y es que ayer el Parlamento Europeo aprobó la necesidad de urgir a la Comisión Europea de que adoptara medidas similares a lo que fue el Plan Marshall de reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Lo vengo diciendo de forma reiterada. Si en un momento como este los políticos no nos unimos, la gente se preguntará ¿para qué servimos los políticos? Pero también lo digo, si en un momento como este Europa no adopta medidas claras que impidan una crisis económica bestial como parece lo que se está aventurando, la gente se preguntará ¿para qué sirve Europa? Por eso recibo con satisfacción, como Gobierno del Principado de Asturias, que la Unión Europea haya
hecho este acuerdo del Parlamento, que espero se plasme en hechos concretos. Y en tercer lugar, que quiero informar a la población asturiana porque sé que nos preocupa, y es la famosa desescalada, el desconfinamiento, es decir, cómo salimos de la situación en la que estamos actualmente. Quiero clarificar algunas cuestiones. La primera, que el desconfinamiento o la desescalada no lo puede decidir ningún gobierno autonómico. Es una explicación clara, porque desde la declaración del estado de alarma, solo el Gobierno de España tiene competencias para ello. Es decir, va a ser el Gobierno de España el que decida. Ahora bien, también quiero garantizar una cosa. Asturias va a presentar su propio plan de salida. Esa operación salida que vamos a presentar, ese proyecto de cómo creemos que debemos de salir, estamos trabajando ya en él. Ayer informaba el consejero de Salud que hay un equipo técnico creado a nivel de la propia consejería, dirigido por el director de Salud Pública, para coordinar desde el punto de vista científico cómo se puede salir de la forma más segura posible. Hoy les quiero anunciar que vamos a crear además una comisión política, en este sentido que trabaja en varios departamentos del Gobierno de Asturias, pero que también se abra a escuchar opiniones de expertos ajenos al propio Gobierno y que va a ser presidida esta comisión política por el vicepresidente del Consejo de Gobierno, Juan Cofiño. Quiero ser también realista en esto y ser muy sincero con la ciudadanía asturiana. No va a ser fácil el proceso de salida, seguramente sea un proceso gradual. Y no va a ser fácil porque no existen ejemplos de éxito en la realidad mundial. Casi todos los países ahora mismo estamos confinados. Y los pocos ejemplos que ha habido de desconfinamiento, de desescalada, de esa operación salida, no están saliendo bien. Por tanto, hay que hacerlo con muchísima precisión, con muchísimo cuidado, porque lo que puede ser el riesgo que corremos, si lo hacemos mal o lo hacemos demasiado acelerados, sin tomar en cuenta todas las situaciones de riesgo, podemos generar un problema aún mayor, un efecto rebote que suponga un mayor número de contagios y, por tanto, exponer a más personas a perder su vida. Voy finalizando para quedar a disposición de las preguntas de los medios de comunicación, a los que, por cierto, agradezco la labor que están haciendo, ¿no? Y quiero finalizar con dos mensajes, el de la unidad y la esperanza. El de la unidad, que es lo que nos pide el pueblo asturiano. Yo desde el principio he querido dejar de lado cualquier bandería política. Creo que es una de las cuestiones que he tenido más clara desde el principio de esta crisis. Lo he trasladado. No es tiempo del debate partidista, no es tiempo de las polémicas estériles y, desde luego, todos los esfuerzos del Gobierno de Asturias están centrados en el objetivo de salvar vidas. Y la esperanza, porque sí, quiero transmitir esperanza a la gente que está desde sus casas o que está luchando en la primera línea de batalla, a los sanitarios, al personal sanitario, al sociosanitario, a las personas de las tiendas de alimentación, a los que limpian nuestras calles, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, a todos los que salís de casa para trabajar cada día, pero también a todas las personas que, quedándoos en casa, cumplís y no poco. Y por eso quiero tener un reconocimiento y daros este mensaje de esperanza, ¿no? A los padres y madres que tenéis preocupación por vuestros niños y niñas, a los mayores que siguen, bueno, pues de cerca lo que es el avance de esta pandemia, que se ceba además de forma especial con ellos. A todas las personas que, por ejemplo, en vez de salir a comprar una vez al día, salís una vez a la semana o cada 15 días. O cuando salís y os encontréis con otras personas, mantenéis distancia de seguridad, que es la mejor garantía, porque, insisto, no hay en estos momentos ni terapias, ni tratamientos, ni vacunas. Por tanto, quiero daros un mensaje de esperanza. Y la esperanza es que las medidas van dando resultados. Han impedido ya cientos de miles de contagios y han impedido ya miles de muertos en España. Y al final del túnel, que se va acercando cada día más, encontraremos de nuevo nuestra vida diaria y volveremos a abrazarnos y volveremos a recuperar el tiempo perdido. Así que no creáis que el esfuerzo no está mereciendo la pena. La unidad y la esperanza, sin duda, en estos momentos son los valores esenciales. Quedo a disposición de los medios para atender vuestras preguntas. Sí, buenos días, presidente. TPA, La Voz de Asturias, la agencia EFE y Radio Asturias plantean cuestiones similares sobre el desconfinamiento de la población.
Dicen así: algunas comunidades han insistido en la necesidad de buscar fórmulas para que en la próxima fase de desescalada se pueda permitir salir a los niños a la calle. Propuestas que el Ministerio ha dicho que estudiará. ¿Serán los niños los primeros en poder salir? ¿Comparte el Gobierno asturiano esta posición? ¿Se hará por edades? ¿Qué grupos de población podrían ir saliendo de una manera controlada? Sí, yo tengo y comparto esa preocupación por la situación de los niños. Yo siempre insisto en esto de que a los niños y las niñas les estamos robando parte de la infancia. Esta situación les está robando parte de la infancia. Yo lo he planteado y lo voy a plantear también mañana en la conferencia de presidentes, la necesidad de que si la desescalada se afronta como algo progresivo, se estudie de qué forma los niños y niñas pueden salir a la calle para, evidentemente, pues, tener un crecimiento sano, ¿no? Y desde luego es una de las cuestiones que más me preocupan. Cuando digo lo de que la desescalada es un tema complejo, es que lo es, y que las experiencias que estamos viendo en el resto del mundo, las pocas que hay, no están saliendo bien. Por tanto, hay que hacerlo todo con muchísima precisión, pero desde luego comparto esa preocupación por los niños y las niñas. Sí, en este sentido, plantear también que las comunidades autónomas parece que deben enviar la próxima semana sus propuestas para esa fase de desescalada. ¿Se sabe ya qué planteamientos va a trasladar el Principado al Gobierno y qué otras propuestas incluirá Asturias, además de esa retransformación en la atención primaria de la que hablaba ayer Rafael Cofiño? Bueno, pues tiene que haber medidas también, queremos plantear medidas de tipo de reapertura social y económica. Es decir, por ejemplo, una de las cuestiones en las que tiene que trabajar tanto esa comisión técnica como la comisión política, que, repito, va a presidir el vicepresidente del Consejo de Gobierno, Juan Cofiño, es ver qué medidas de actividad económica se pueden rehabilitar o reiniciar de una forma muy controlada y con todas las garantías para la salud. Y a lo mejor estamos hablando de comercios que tengan determinadas dimensiones, es decir, un máximo de dimensiones y sobre todo que se pueda controlar el número de personas que puedan estar a la vez o con medidas de seguridad. Todo esto se está analizando, pero es prematuro que yo avance en ello porque, como digo, ahora mismo estamos en un trabajo muy incipiente. Sí, el consejero de Salud se ha mostrado partidario de realizar algunos pilotajes en zonas localizadas para testar esas medidas de desescalada. ¿Puede avanzar algo más en torno a este asunto? Bueno, lo estamos estudiando. Es que a lo mejor los pilotajes podrían ser algo más amplios que lo local, podrían ser incluso comarcales o, en algunos casos, si así lo considera el Gobierno de España, como digo, que es quien lo va a decidir, pudieran plantearse la situación de casi una provincia entera. En nuestro caso partimos de la ventaja de que somos una comunidad autónoma uniprovincial, ¿no? Así que se está estudiando todavía, pero no pensemos solo en desescalajes locales, sino que pueden ser también comarcales o pueden ser incluso a nivel provincial. Sí. La agencia Europa Press, también en relación con este asunto, dice que el consejero de Salud dijo el jueves que no sería una buena idea disminuir las medidas de confinamiento al margen de otras comunidades autónomas. ¿Por qué ha cambiado el Gobierno asturiano de criterio sobre este asunto? No hemos cambiado. Yo creo que quizá no nos hemos explicado todo lo correctamente. A lo que se refiere es que, lógicamente, quien va a decidir eso es el Gobierno de España. Y seguramente el Gobierno de España, salvo estrategias de pilotaje que pueden ser algunas adecuadas, igual imponga medidas muy comunes o muy similares en una gran parte del territorio. Claro, yo creo que lo que se refería al consejero de Salud es que si nosotros, por ejemplo, desconfináramos la actividad, abriéramos a la vida ordinaria, sin tener en cuenta que en las comunidades limítrofes, por ejemplo, restringiéramos la movilidad, tendríamos un efecto de rebote contagios al día siguiente, seguramente, ¿no?, por la movilidad de las personas. Por eso tiene que ser coordinado entre todas las comunidades autónomas, pero no hemos cambiado de idea ni mucho menos. Creemos que Asturias pueden iniciarse determinado tipo de actividades por delante. Creemos que estamos en esa situación, pero que tiene que ser también muy prudente, muy extremadamente analizado y que desde luego tiene que hacerse, como digo, quien lo va a decidir, eso claramente es el Gobierno de España, no lo puede decidir el Gobierno de Asturias porque no tenemos esa competencia. Sí, la ministra de Trabajo afirmó ayer que la recuperación no llegará al sector turístico al menos hasta finales de año. ¿Cree que si se hace una desescalada en las medidas de confinamiento y distanciamiento social por territorios, en Asturias podrían retomarse antes la actividad turística? Bueno, yo lo que creo es que nosotros tenemos que promover, y lo vengo diciendo, es la actividad turística dentro de Asturias. Es decir, en el momento que empiecen las actividades de desconfinamiento y haya sectores comerciales que puedan empezar a trabajar, podemos desarrollar un consumo interno dentro de nuestra propia comunidad. Yo creo que la responsabilidad en este sentido, teniendo en cuenta que no tenemos, como digo, ni vacunas, ni tenemos tratamientos y que, por tanto, esto se está ganando cada día, es un día de victoria frente a quien enferma y, por tanto, salvando vidas, puede ser una estrategia, yo creo que coherente, el intentar consumir, el intentar movernos y el intentar descubrir el turismo propio dentro de Asturias como medida de reactivación económica. Pregunta de la TPA.
la mayoría de los países europeos ya han ido recuperando cierta actividad en determinados negocios o por superficies de locales. ¿Qué sectores va a plantear el Gobierno del Principado que sean los primeros en desescalar, en recuperar cierta actividad a partir del 27 de abril? Fíjese, yo que más que en sectores, yo creo que la clave puede estar en las dimensiones de los negocios. Es decir, a lo mejor puede haber una amplitud de sectores, pero que tengan en cuenta las medidas, el límite de los negocios. A lo mejor pequeñas tiendas que permitan controlar aún más la afluencia y, por tanto, evitar los contagios y, sobre todo, reforzando las medidas de seguridad. Ya digo que en todo esto es en lo que está trabajando el equipo técnico y trabajará el equipo político para presentar esa operación salida a Asturias. Pregunta del diario El Comercio. ¿Cuál es la estimación económica que tiene el Principado en este momento del gasto sociosanitario que ya ha supuesto esta crisis para las arcas autonómicas? Bueno, amplío el foco. Más que solo el sociosanitario, digo el gasto en general relacionado con el coronavirus supera ya, gastado o comprometido, los 54 millones de euros. Pregunta del diario La Nueva España. Todos los sectores económicos reclaman ayudas y menos burocracia para reactivar la economía. ¿Tiene previsto la modificación de partidas presupuestarias para atender sus demandas? Pues a las dos cosas digo que sí. Es decir, nosotros desde el punto de vista económico, lo hemos dicho, la prioridad es salvar vidas antes que cualquier otra consideración. Todos los recursos que estamos disponiendo es para que nuestra atención sanitaria responda a eso, pero al mismo tiempo estamos intentando reordenar los gastos y hemos creado ayudas complementarias. Citaba antes esas 10 medidas por valor de 32 millones de euros o la ayuda al alquiler, ¿no?, como medidas económicas, pero hay que seguir profundizando. Por ejemplo, hay sectores, el sector cultural, el sector turístico, que nos reclaman evidentemente y con razón que tenemos que articular medidas y en eso estamos trabajando. Lo estamos haciendo reordenando el gasto. Saben que la Consejería de Hacienda además ha publicado una norma en este sentido habilitante para reordenar los créditos que existen en el conjunto del Gobierno. Y en segundo lugar, una de las cuestiones en las que estamos trabajando ya es la posibilidad de una legislación propia en materia de reactivación que elimine burocracia y, por tanto, facilite la recuperación de la actividad económica. Pasamos al asunto que usted mencionaba de las residencias de mayores. Pregunta de La Nueva España. Los centros geriátricos concentran la mayoría de los fallecimientos. ¿Han realizado análisis de autocrítica sobre si se cometieron errores para afrontar la situación en las residencias? ¿Se actuó tarde? ¿Qué incidencia tuvo la falta de material de protección y de test? Bueno, lo primero, la autocrítica en un proceso como el que estamos viviendo siempre es necesaria. Y yo no es la primera vez que lo digo, pero lo repito hoy una vez más. Todos los gobiernos, todos, absolutamente todos, hemos cometido errores. También el Gobierno del Principado de Asturias. Es decir, si hay algún gobierno en el mundo que diga que no está cometiendo errores en la gestión de algo que era absolutamente desconocido, está intentando engañar. Es más, duden siempre, yo dudaría siempre de aquellos políticos que sin gobernar pretenden hacernos creer que ellos hubieran acertado siempre, porque es mentira, es engañar a la gente. Yo creo que hay que reconocer siempre los errores. Y de este proceso, del proceso que estamos viviendo, yo lo vengo diciendo siempre, cuando pase la crisis sanitaria, tendremos que sacar un manual de instrucciones, si se me permite la expresión o la explicación, es decir, una respuesta, un proyecto de respuesta para futuras pandemias, porque estas pandemias va a haber más en el futuro. Y tenemos que sacar las lecciones de la propia experiencia que estamos viviendo. Son lecciones que no nos hubiera gustado aprender. Yo, sinceramente, lo digo con total franqueza, yo me hubiera gustado no tener que vivir esta experiencia desde la presidencia del Principado. Y por eso también digo que la crisis nos está cambiando a todos, también a mí. Va a salir un presidente distinto del que entró, eso lo aseguro. También las residencias de mayores han cometido errores, claro que sí. Aunque desde el principio hemos intentado anticiparnos, tomamos medidas, por ejemplo, impidiendo el acceso de personas ajenas a las residencias, luego supervisando los métodos de control, las actuaciones. En una enfermedad tan cambiante en la que los protocolos están cambiando diariamente, claro que se han cometido errores. Lo que yo puedo garantizar es que hemos intentado responder cada vez que detectamos algo. Y en este caso, como hemos liberado los otros campos de batalla, ahora vamos a centrar todos los esfuerzos en las residencias de mayores. Y daba un dato, ¿no? Esto no es común en la mayor parte de España. En muy pocas comunidades autónomas se plantean hacer análisis al conjunto de los trabajadores y al conjunto de los residentes. Y en Asturias no es que nos lo planteamos, es que lo hemos decidido. Y durante las próximas semanas, de una forma pautada, lo iremos desarrollando y ya llevamos más de 5.500 análisis hechos a personal sociosanitario y residentes. Por tanto, autocrítica, claro que sí,
Reconocimiento de errores también, vamos a aprender. Y evidentemente lo que sí quiero garantizar es que cada vez que detectamos un foco hemos intentado actuar con toda contundencia. Por ejemplo, el foco más potente desde el punto de vista además virológico y así se nos explica con una especial virulencia la propia infección del virus fue en la residencia de Grau. Fue la primera medicalizada, recuerden. Medicalizar una residencia es algo también totalmente extraordinario en el resto de España. Y otro dato en el que insisto de la diferencia de la respuesta es que en muchas comunidades autónomas están muriendo por centenares de residentes en las propias residencias sin atención médica. En Asturias, el 80% de los fallecidos que vivían en residencias ha sido en hospitales luchando para salvar su vida y en las otras ha sido en residencias que han sido medicalizadas. Errores, por supuesto, que se han cometido y yo, desde luego, los asumo en persona propia y espero que esta gestión de esta crisis nos sirva para tener la respuesta para las futuras que vendrán. Dos preguntas de Radio Asturias. La primera, ¿tiene Asturias alguna crítica que hacer al Gobierno, dado el cambio de criterio de sanidad a la hora de contabilizar los afectados y fallecidos por COVID? Y también por el envío de mascarillas defectuosas a algunas regiones. ¿Está Asturias entre estas regiones? No tenemos constancia de haber recibido mascarillas defectuosas. Lo primero que hay que decir es que esto está pasando en todos los países del mundo, estamos viendo, creo que antes de ayer salió una noticia en el Reino Unido, los test también fraudulentos. Por desgracia, en las situaciones como esta, y aprovechándose de la urgencia con la que los gobiernos necesitan acceder al material, hay gente que especula, ¿no?, que intenta sacar ganancia. Es lo más triste de estas situaciones. Hay gente, por ejemplo, que hay comunidades autónomas que han sido engañadas. Es decir, tuvieron que adelantar dinero y el material no les acaba de llegar, por ponerles un ejemplo, ¿no? Esta es la realidad. Yo creo que cuando pase todo esto, todos los gobiernos, insisto, tendrán que analizar con rigor y con el conjunto de la sociedad las medidas que fuimos adoptando. Pero también he dicho desde el principio que todos los gobiernos hemos cometido errores y yo siempre pongo uno encima de la mesa que me parece clave. Y es que creo que todos, absolutamente todos los gobiernos hemos pecado de exceso de confianza. Porque es verdad que las noticias que llegaban de China al principio eran contradictorias, porque es verdad que se pensó que lo de Italia era una situación que desbordaba. Hay países, por ejemplo, el ejemplo de Suecia es claro, que prefirió gestionar la crisis de otra manera y ahora cuadriplica el número de muertos a los países de su entorno y lo reconoce, que se equivocó de estrategia. Estados Unidos, por ejemplo, decía que no quería poner o comprometer la economía en aras de la salud pública y ahora están teniendo que tomar medidas a marchas forzadas porque es el país con mayor número de contagiados del mundo. Es decir, todo esto es un gran desconocido para los gobiernos y todos, absolutamente todos, hemos cometido errores. Segunda pregunta de Radio Asturias. El lunes Sánchez y Casado se reúnen. ¿Confía en un buen entendimiento? Bueno, yo lo dije ya y lo repito. Si en una situación como la que estamos viviendo, los políticos no somos capaces de unir esfuerzos y remar en la misma dirección, la pregunta que se harán y que debemos de hacernos todos los políticos es ¿para qué servimos? Espero, por tanto, no es que espero, es que lo deseo y es que estoy convencido de que no hay más que ese camino. Sí, presidente. Pasamos ahora a hacerle las preguntas que nos están remitiendo en el transcurso de esta rueda de prensa a nuestros compañeros. La agencia Europa Press pregunta sobre el anuncio de que se analizará el conjunto de trabajadores y residentes de las residencias asturianas. ¿Hay alguna residencia hasta el momento en que ya se haya hecho las pruebas a todos? Hay algunas, ya se han hecho las pruebas a todos, ahora de memoria no las recuerdo, pero sí hay algunos casos en los que están, porque hay un protocolo establecido de cómo se van distribuyendo, teniendo en cuenta el número de casos que ha habido y no, pues se entra primero. Es decir, les mentiría si les dijera que vamos a hacerlas todas de hoy para mañana. Eso es imposible. Yo no voy a mentir. Nos va a llevar semanas. Pero desde luego sí que hay algunas en las que ya se ha afrontado y se ha hecho pruebas a todas. Pregunta de la Nueva España. Es relativa a la comisión política de la que usted ya ha hablado. ¿Puede concretar en qué aspectos se va a centrar esa comisión y con qué expertos interaccionará? Bueno, pues en eso estamos trabajando, ¿no? Ya sé que esto vamos a marchas forzadas, porque las cosas cambian de un día para otro, pero se va a centrar no solo en lo sanitario, que para eso, lógicamente, ya hay la Comisión Técnica de Salud Pública, sino chequear también nuestro sector económico para ver, primero, qué partes de nuestra vida diaria se pueden rehabilitar y, sobre todo, qué partes de nuestra actividad económica se pueden rehabilitar. Y para eso, pues consultaremos de una forma discreta a expertos en materias distintas, de todo tipo, desde el punto de vista de sociólogos, economistas, gente que haya estudiado el comportamiento humano para ver y acertar en la medida de lo posible en esa propuesta que vamos a elevar y que, como digo, va a decidir el
Gobierno de España. Sí, la agencia EFE volvió a plantear sobre la cuestión del recuento de la pandemia. ¿Sí? El nuevo recuento en el que trabaja el Ministerio obedece a una falta de coordinación pese a la existencia de un mando único, y si sería partidario, para tener una visión más real de la extensión de la pandemia, que los 7.000 casos de sintomáticos en aislamiento domiciliario en Asturias, que controla atención primaria, figurasen como positivos en las estadísticas. Hoy un diario nacional nos ponía de ejemplo de dar todos los datos. Asturias desde el principio ha seguido aplicando estrictamente los protocolos de comunicación de datos, pero parece ser que no todas las comunidades lo hacían de buenas maneras y, por tanto, la orden ministerial lo que viene a poner es un poco de orden en ese sinsentido de que hubiera comunidades autónomas que ocultaran los datos y la realidad. Asturias, desde luego, podemos cometer algún error, nadie está exento de ello, pero yo creo que estamos siendo de las comunidades autónomas que con mayor fiabilidad estamos dando datos. Pero doy además otro dato que garantiza esa fiabilidad. Hasta el día de ayer llevamos hechas casi 31.000 pruebas, 31.000 PCRs y test de anticuerpos. Esto nos va a situar, cuando conozcamos los datos por comunidades autónomas, seguramente de las primeras, no sé si la primera, pero de las primeras comunidades autónomas por millón de habitantes. Porque hemos trabajado con el rigor necesario y porque además nos tomamos esto muy en serio. Así que, desde luego, Asturias no tiene que modificar ninguna forma de comunicar datos, porque ya lo estaba haciendo correctamente y no tenemos ningún problema en que se consideraran en la contabilidad, porque la llevamos de cuántos, en estos casos leves, estamos haciendo seguimiento y lo hemos hecho público. Miren, de hecho, cuando habilitamos la web, que saben que hemos habilitado una web, ¿no?, que es coronavirus.asturias.es, quisimos ahí centralizar todos los datos precisamente porque la mejor manera de garantizar también la transparencia es el orden, ¿no?, es la organización, y no ocultamos absolutamente ninguna y estamos abiertos a clarificar siempre que hay alguna duda. Por ejemplo, cuando ha habido una diferencia entre los datos que daba las residencias de mayores y los datos que da Salud, ¿no?, que es quien luego cerciora, y tiene una explicación. Ayer vimos una de ellas. Una persona que se pensaba que había muerto con coronavirus, los análisis clínicos nos dicen que no tenía coronavirus. Es decir, estamos permanentemente depurando datos. Pero, desde luego, quiero que quede claro, Asturias trabaja con todo rigor, da todos los datos tal y como pide el Ministerio, lo llevamos haciendo antes de que saliera esta orden ministerial y no tenemos ningún problema en que se contabilicen todos los casos. Pregunta de Europa Press. Hay voces que reclaman la apertura de los mercados locales como medida de apoyo a la economía en las zonas rurales. ¿Se plantea el Principado estudiar esta medida para incentivar el sector primario asturiano? A todos los grupos políticos, a los agentes sociales, ¿no?, a empresarios, sindicatos, las cámaras de comercio, asociaciones de todo tipo, a todos los que nos están preguntando y proponiendo cosas, yo les quiero garantizar que todo se estudia. Por tanto, sí, también esta cuestión la estamos analizando. Gracias, presidente. Gracias al Colegio de Periodistas y la Asociación de la Prensa de Oviedo. Cerramos aquí el turno de preguntas de los medios de comunicación y agradecemos a todos su participación en esta rueda de prensa. Muchas gracias.